7 de la mañana, 27 minutos, y después de esta situación de seguridad y orden público donde los ganaderos, los finqueros, los empresarios, contratistas vienen denunciando que son víctimas de extorsiones, de intentos de robo, de hurto, de secuestro, pues pasemos a una nota más amena. Este fin de semana, el sábado exactamente, hubo una visita por lo que se proyecta ser la variante para el municipio de Yopal. Esta variante que terminaría también con un nuevo puente en el sector del río Cravo Sur. Pero para que nos cuente más sobre estos puntos, porque allí pues estuvo un gran número de periodistas haciendo este recorrido, tenemos ya al director de Invías, al ingeniero Arsenio Sandoval. Muy buenos días. Martica, muy buenos días, un cordial saludo para usted, para toda la mesa de trabajo y para toda la amable audiencia. Pues sí, mire, el día viernes tuvimos una socialización por parte del señor contratista de la consultoría y de la interventoría a lo que será la entrega de los diseños en fase 2 de la variante de la ciudad de Yopal. A esa socialización son invitados todas las autoridades político-administrativas del departamento. Estuvo en representación de la gobernación, de la alcaldía, COVID Oriente, la ANI, Corporinoquia, Tribunal Administrativo, se invitó al juez segundo, senadora de la República, los dos representantes, por supuesto nuestros jefes de estudios e innovación del Instituto Nacional de Vías, todos para conocer lo que a partir de hoy el señor consultor empezará a entregar al Instituto Nacional de Vías, que es los estudios y diseños de esa consultoría en fase 2, donde pudimos conocer el trazado y un aproximado de lo que puede costar ese proyecto. Y lo que hicimos el sábado fue, bueno, de manera preliminar, un recorrido por donde, según indicó la consultoría, podría iniciar y podría terminar la variante de la ciudad de Yopal, que de manera general contempla aproximadamente 24.2 kilómetros, tiene varias estructuras importantes, por supuesto sobre el caño Usíbar, el Upamena, el trazado, según nos explicó el consultor, pues es bastante quebrado por varias razones. Primero, por el respeto al medio ambiente, algunos nacederos de agua para proteger la fauna. Por supuesto está proyectado un puente de cerca de 390 metros lineales sobre el río Cravo Sur y que finalmente va a terminar por ahí en el sector de Guayaque. Entonces ese fue el recorrido que hicimos el sábado por encima, digamos de manera preliminar, en el sentido de que el viernes se nos socializó parte de lo que es ese proyecto y bueno, ahora el instituto empezará todo lo que tiene que ver con el recibo del mismo y luego posteriormente el instituto debe dar cumplimiento y evaluar el tema de los estudios y diseños en etapa 3 de la variante, porque luego de la fase 2, para hablar de costos finales y todo lo importante, entonces vendría una fase 3, que son todos los estudios de detalle, como por ejemplo el empalme entre la variante y la doble calzada. El contratista proyecta en fase 2, que era su alcance del eje, proyecta un empalme en T. Algunos hemos visto que probablemente para la fase 3 se podría sugerir que el empalme sea a desnivel, o sea, proyectar probablemente un puente, pero eso lo determinará ya la consultoría en etapa 3 y por supuesto todos los estudios de detalles de los puentes que le acabo de mencionar sobre los caños y sobre los ríos. Entonces, eso fue lo que hicimos entre viernes y sábado, Martica. Ingeniero Arsenio, ¿cuenta el Instituto Nacional de Invías con los dineros suficientes? ¿Hay algún tipo de destinación para realizar los estudios para la fase 3? Mire, yo por ahora estoy autorizado para hablar de lo que empezamos a recibir a partir de hoy. Pero por supuesto, una de las situaciones que habría que ver, si bien existe una decisión judicial que ordena una variante de la ciudad de Yopal, pues se tienen que revisar los costos, porque si vale 409 mil millones, pues eso equivale casi al proyecto de inversión de Yopal por cerca de 6 años, que es un proyecto muy importante y en estas situaciones de crisis, porque también hay otras alternativas, hay como la 50 para proyectar sobre la doble calzada, pero esas ya serán situaciones que se evaluarán ante los jueces. Hubo una situación muy importante y es que el consultor en fase 2
indica, porque al final él tiene que dar unas conclusiones, si ese trazado y el costo-beneficio del proyecto con todos sus análisis es viable o no es viable para poder continuar con una fase 3 de los estudios y diseños. Y bueno, la noticia que él dio el día viernes es que sí es viable el proyecto y pasaría a una fase 3, y en este caso, pues como nos acompañó ese día la subdirectora nacional de Estudios e Innovación del Instituto Nacional de Vías, pues seguramente hay que dar cumplimiento con lo ordenado por el juez, y si ya pasa a una fase 2, pasó a la fase 2, entonces pasaría a la fase 3, que ya es la fase final de complementación para tener un dato exacto del trazado, todos los estudios de detalle y por supuesto el costo final de la obra, que es tan importante para esta ciudad. Se habla de un presupuesto, se habla de un posible presupuesto que estaría, digamos, rondando en los 450.000 millones de pesos. ¿Este presupuesto o este valor de dónde sale? No, pues es que eso es lo que, una vez se tenga los estudios y diseños finales, pues entonces ahí ya vendrá todo. Por eso es tan importante, y que por iniciativa propia investiga esa socialización a los parlamentarios, a todas las autoridades locales, para que más o menos ellos también vayan conociendo el valor del mismo, se vayan identificando. Ahora, cuando ya entreguen los estudios finales en etapa 2, porque recuerden que a partir, o sea, lo que nos dijo el consultor el día viernes, a partir de hoy él tiene que iniciar la entrega al Instituto Nacional de Vías de todos los componentes de esos estudios y diseños, incluido el tema de costos, pero ya con los costos y la posibilidad de que es viable el proyecto, según dijo el consultor, entonces ya nuestra dirigencia podrá iniciar a tocar las puertas para ver una posible financiación de esa obra. Por ahora yo lo único que puedo hablar es frente a lo que nosotros recibimos el día viernes de manera verbal por parte del consultor, porque hasta el día viernes, digamos, nosotros desde el instituto no conocíamos con detalle temas de trazado, temas de ejes, temas de posibles costos. A partir de hoy inicia el recibo como es correspondiente, porque fíjense que el instituto, cuando se reciben las consultorías, por lo general se tienen que recibir en físico y en las instalaciones del instituto, pero como estamos en emergencia, entonces vamos a evaluar a partir de hoy, por supuesto a nivel nacional, la Dirección de Estudios y Diseños, quien va a recibir. Ahora, como estamos en pandemia y todo se trabaja de manera virtual, a ver de qué manera se puede iniciar el recibo de esos estudios y diseños finales para conocer todos los estudios, Marta. Y luego, por supuesto, ahí estuvieron las autoridades escuchando el tema de costos y ya podrán hacerse una idea y empezarán a tocar las puertas de dónde podría salir una posible financiación. Los estudios y diseños de etapa 3, ¿en qué momento arrancarían a efectuarse? ¿Cómo es ese procedimiento? Marta, primero lo primero. Esperen tantico que recibamos los estudios y diseño en fase 2. Ya se hizo la socialización, insisto, el viernes. Sí. O sea, lo único importante es decirle a la ciudadanía, y como todo el mundo lo resaltó el accionante, lo resaltaron todo, es que por fin se ve, digamos, un avance significativo en temas finales de trazado, lo que ustedes pudieron ver, lo que el consultor nos detalló. Entonces ahora vamos a iniciar con todo el tema de recibo, ¿sí?, del proyecto, y luego muy rápidamente pues el Instituto Nacional de Vías buscará y apropiará los recursos, por supuesto, para dar cumplimiento a las indicaciones de la justicia en el sentido de proceder a una etapa 3, pero yo no puedo decirle hoy va a ser la fecha exacta. Lo que sí es que iniciamos la etapa de recibo a partir del día de hoy y esperemos recibir para proceder con la otra etapa que seguramente, como lo indicó el consultor, es viable el proyecto y seguramente el inicio será pronto. Mientras eso sucede, mientras ustedes hacen ese recibo del trazado de esta variante y del punto donde quedaría el nuevo puente para el municipio de Yopal, los ejes, allí son 24 o 26 kilómetros de recorrido más o menos. Sí, 24.2 kilómetros, 24, lo que nos ha indicado el consultor. Sí, 24.2 kilómetros. Se hablaba de que estos predios pues deberían tener una condición especial en caso de que se escogiera de manera definitiva este trazado. ¿Por qué? Bueno, lo que sucede es que, lo primero que hay que ver es que de manera preliminar, según la exposición del consultor en fase 2,
pues eso afecta de manera directa aproximadamente unos 73 predios de manera total, y afecta aproximadamente 27 de manera parcial. Y lógicamente esto serían esos 24.2 kilómetros, y eso tiene una franja de 30 metros, porque es que el tema predial es muy importante, ¿sí? Y los costos que eso significa, porque estamos hablando de, según las proyecciones, cerca de 150 hectáreas que eso contendría. ¿Y cuánto vale eso? Eso es un costo bastante superior, ¿sí? Entonces, pues lógicamente, pues ese trazado ya estará definido, lógicamente vendrán en nuevas etapas donde se tendrá que tener contacto con todos los predios por donde pasa podría pasar la variante definitiva de la ciudad de Yopal. Dentro de las recomendaciones y sugerencias que ha hecho muy respetuosamente, porque ya ha sido muy clara, ya ha dicho, yo soy quien interpuso la acción popular, estamos hablando de la abogada e ingeniera María Avendaño, por lo tanto no puedo entrar a inmiscuirme en los asuntos que determine quien está haciendo los estudios y el juez. Pero sí llamó la atención una cosa, es donde iniciaría la variante en el sector del punto de referencia 95 kilómetros, allí en La Guafilla, cerquita al IMPET, y dijo, no es conveniente que tenga que darse un retorno o una oreja de 2 kilómetros para poder regresarse las personas que hagan uso de esta variante. Frente a ese hecho, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se le ha dicho a los consultores? ¿Hay posibilidad de cambios? ¿Cómo funciona ahí la situación? Bueno, pero es que ese retorno, eso ya es un tema más profundo, que eso es con el tema de Covioriente y la AN, que ellos tienen, ¿se acuerda que en una anterior reunión hablábamos en una charla de que en una socialización la AN y Covioriente han manifestado que cerca de 250 metros donde se tiene proyectado el empalme de la variante, ellos tenían proyectado un retorno, ¿sí? Aunque finalmente los mismos compañeros de la doctora María Avendaño, el arquitecto Barreto y el arquitecto García, manifestaban que pues, eso aún desde el punto de vista ambiental no estaba definido. Ahora, por ahora, digamos, el empalme, que es lo que yo puedo hablar, según lo que nos ha indicado el consultor Marta, porque insisto, hoy empezamos la etapa de diseño, usted debe entender que posteriormente que se conozca con detalle, con precisión, los empalmes, todo este tipo de cosas, ya podríamos hablar con mayor certeza. Yo entiendo, digamos, tu curiosidad y por supuesto que me has requerido muchísimas veces para que te indique cosas con precisión, pero eso lo vamos a conocer a partir de hoy cuando conozcamos ya todos los 12 capítulos que contienen los estudios y diseños. Por ahora, el punto de empalme está en ese punto, pero recuerden que ese es un trazado que también fue aprobado por la ANLA en los temas ambientales, ¿sí? Entonces, posterior a ese recibo, podemos hablar con mayor detalle, pero en una etapa 3 es donde se determinará la calidad del empalme, porque queda proyectado para en fase 3 determinar si finalmente podría considerarse un empalme a nivel, como lo que propone el consultor en etapa 2, que es un empalme entero, o como algunos sugerimos, y que ahí también me uno, que ojalá el empalme pueda ser a desnivel, es decir, con puentes para que eso esté a la modernidad y a la altura de las grandes autopistas del mundo. Pero esas son situaciones posteriores, Marta. Por ahora, lo que podemos decir, y que finalmente lo dice con muchísimo, con el ánimo de que todo sea visible, que se pueda, como es la política del Instituto Nacional de Vías, que lo conozcan todo el mundo. Yo no estaba obligado a hacer esa socialización con todas las entidades, pero lo hice, para que todo el mundo estuviese presente y se enteraran todas las autoridades político-administrativas. Yo no estaba obligado a ir a hacer un recorrido el sábado, ¿sí? No, nosotros nos entendemos que como instituto, cuando nos entreguen todo, pero más sin embargo lo hice. Entonces, digamos, Marta, que por ahora contentos porque ya se termina la fase 2, empezamos el tema de recibo y
vamos a ir proyectándonos en adelante. O sea, se está trabajando, gracias a mi Dios, y se está trabajando bien en medio de una situación tan difícil como la que vivimos en Colombia, de la emergencia, pero afortunadamente en los temas viales, en vez de disminuir la marcha y la carga de los proyectos, por supuesto se aumentan, porque usted se dio cuenta que fuimos hacia el norte y miramos que estábamos trabajando en el puente de la Cabuya. Ayer hice un recorrido también por el norte, donde estamos adelantando muchísimas obras. Hoy la prensa también resalta todos los convenios que ha firmado el Instituto Nacional de Vías con los municipios para invertir en vías terciarias. Entonces, en estos momenticos estamos trabajando fuertemente y bueno, gracias a Dios celebramos ya la terminación de los estudios en fase 2 y a partir de hoy inicia el instituto a recibir esos estudios y diseños que cuando se reciban con todas las observaciones y todo lo que haya que recibirse y hacerse al consultor, como se ha venido diciendo, pues ahí ya vendrá con mayores detalles, podemos dar un diagnóstico a la opinión general. Más o menos, ¿para cuándo se tendría ya el recibo de estos estudios? Hoy lo iniciamos, Martica, sí. Hoy lo iniciamos. Por lo que yo también te decía, fíjese que inicialmente las consultorías se reciben en físico y se reciben de manera presencial. Pero como ahora recuerde que estamos en emergencia y el decreto claramente dice que solamente el 20% de los funcionarios pueden trabajar en las instalaciones, como es el caso aquí en Invías. Aquí en las instalaciones, pues yo por ser el director y tengo que estar pendiente de todas las obras que están haciendo la Orinoquia y otra persona. El resto de personal trabaja de manera virtual. Entonces, lo mismo ocurre en estudios y innovación en la ciudad de Bogotá, donde debe el consultor entregar estos proyectos. A partir de hoy también empieza la etapa de recibo, pero también la forma como se va a hacer y si se va a hacer alguna excepción para poder revisar y recibir de manera virtual. Pero esas son situaciones que se empezarán a analizar el día de hoy, Martina. Bueno, aprovecho entonces para hablar de estos convenios que ha firmado el INVÍAS con los municipios de Casanare. ¿Cómo le fue a los alcaldes casanareños con respecto a esta convocatoria que había hecho el gobierno nacional, especialmente el INVÍAS, para mejorar estas vías terciarias? No, lo que pasa es que, mire, normalmente cuando se creó el Instituto Nacional de Vías, la competencia directa para las vías primarias, sí. Pero el gobierno del presidente Duque tiene programas muy importantes pensando en la productividad, la competitividad y la regionalización, bueno, de las regiones. Y es así como también se tienen programas como por ejemplo de obras por impuestos, que se están haciendo varios, en Arauca sobre todo, otros proyectos que son los OCAT de Paz, que hay varios en ejecución, y ahora hay un programa muy importante que es el de Colombia Rural, porque precisamente busca que las competencias de las vías terciarias son de los municipios, de los alcaldes, pero los alcaldes tienen dificultades. Mire que los alcaldes tenían presupuestos inferiores, algunas alcaldías a 50 o a 60 millones antes del coronavirus para vías terciarias. Entonces ahora imagínense con coronavirus. Es así como el señor presidente, pensando en la productividad y la regionalización, entonces ha fortalecido el programa Colombia Rural. Y es así como varias alcaldías, por ejemplo hablo aquí por Casanare, como Atocorozal, como Patiariporo, como Tauramena, como Monterrey, como Sabana Larga, se firmó el convenio y en estos momenticos ellos están y deben adelantar su proceso de licitación en cada uno de sus municipios. Nosotros desde el Instituto Nacional de Vías, y en este caso la territorial, cualquier proyecto en temas viales, sea que se firme por la nación, se firme por las gobernaciones, se firme por las alcaldías, nosotros tenemos la obligación de hacer las interventorías. En todo caso, esos proyectos son muy importantes porque van a ayudar, porque es que las vías terciarias, Marta, llegan directamente a donde el campesino productor. Nosotros aquí en Casanare, si usted se da cuenta, hablo por Casanare, no porque mi competencia es sobre varios departamentos también, pero aquí en Casanare las vías primarias están relativamente en buen estado. Hay algunas secundarias que también están buenas, pero hay que hacerles algún mejoramiento. Pero las vías terciarias sí están en dificultades y son las vías terciarias las que llegan donde el campesino productor, el que produce, el que trabaja la tierra y para sacar sus productos. Entonces por eso son tan importantes estos proyectos, que ya los convenios están firmados y que los alcaldes, entiendo, ya deben estar en su proceso de licitación para seleccionar la compañía que va a hacer el trabajo y bueno, dentro de sus cronogramas que ojalá pronto arranquen, Marta.
Ingeniero Arsenio Sandoval, muchas gracias por regalar estos minutos a Violeta Estéreo para contar este proyecto de manera puntual. Quedamos pendiente. Martica, hay una cosa muy importante. De pronto voy a estar avisando el día de hoy. Tú te diste cuenta que cuando fuimos a mirar más o menos dónde podría salir la variante, te diste cuenta que estábamos trabajando en el puente La Cabuya, ¿correcto? Sí, señor. El fin de semana se adelantó la repavimentación, que por cierto le cambió la cara al puentecito. Ese puente es un patrimonio histórico y cultural del municipio de Yupal. El puente La Cabuya tenemos que verlo así. Digamos, hay veces yo veo que hay gente que desconfía de nuestro puente, que se va a caer. No, eso no es cierto. Ese puente en ese momentico el Instituto Nacional de Vías le está invirtiendo cerca de 800 millones de pesos. Toda la parte estructural quedó reforzada de ese puente, ¿sí? Pero para generar confianza ya se cambiaron las juntas de dilatación, ahora se repavimentó, que eso ya ha cambiado la imagen del mismo, y probablemente hoy avisen, es que trabajar en invierno es complicado. Afortunadamente está haciendo un buen día y entonces necesitamos programar la actividad de señalización sobre la carpeta nueva que se instaló el día sábado. Entonces, si el clima lo permite, más tardecito voy a informar a los medios de comunicación, pues para un cierre por ahí de 1 hora o 1 hora y media para poder señalizar, porque ustedes con alto tráfico no se puede señalizar bien, y finalmente ya vendría una etapa final de pintar el puente, tipo Invías, un amarillo, perfecto. O sea, ese puente queda muy bien reforzado en lo estructural, Marta, y en lo estético para que generemos confianza en nuestro puente. Obviamente dependerá del buen uso que le demos nosotros, que ese puente dure o que no dure, porque si por el puente van a pasar 4 o 5 tractomulas cargadas con 60 toneladas, pues ¿qué va a durar? Pero es así como esta semana que pasó, el Instituto Nacional de Vías ha adjudicado el contrato de controladores viales, o lo que se conoce popularmente como paleteros, y entonces a partir de la fecha, voy a preguntar ahora si alcanzamos esta semana o la próxima, vamos a tener paleteros ahí las 24 horas, de tal suerte que cuando arranque la cosecha arrocera o ahora que el tema petrolero, por ese puente solo puede pasar de a una mula. No vamos a permitir que pasen varios vehículos cargados al mismo tiempo, porque eso afectaría la infraestructura. Pero en términos generales, una buena noticia de ese puente, perfectamente reforzado en lo estructural y como corresponde en lo estético. Insisto con lo que dije hace 2 minutos, ese puente La Cabuya es patrimonio histórico y cultural del municipio de Yopal y tenemos que cuidarlo entre todos. Entonces, muchísimas gracias, Martica. Dios la bendiga. Gracias a usted. Entonces, según el clima que se esté presentando, van a hacer en este momento señalización en el puente La Cabuya y de pronto va a haber suspensión del servicio por 1 o 2 horas. Y 2, para la época arrocera que ya se aproxima, le queda notificado a los transportadores, especialmente de carga extradimensional y de carga extra pesada. Puede pasar solamente una tractomula por esta infraestructura. Pues, ingeniero Arsenio Sandoval, gracias por estar en Contacto Noticias. Con muchísimo gusto, Martita. 7 de la mañana, 50 minutos.